Si en aquella mansión alguien hubiera sospechado que detrás de todo ese lujo y esa fachada perfecta se escondía una crueldad capaz de helar la sangre, tal vez nunca hubieran dejado que la ceremonia avanzara. Pero las apariencias engañan, y a veces la persona más humilde es la única que tiene la llave para destapar la verdad más oscura. Prepárate, porque esta historia te mostrará hasta dónde puede llegar la ambición humana y cómo el coraje puede surgir de quien menos esperas. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas de esta historia y déjanos un comentario contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Si alguien en aquella mansión de los Altamira hubiera imaginado que la prometida de don Lorenzo escondía un secreto capaz de destruir no solo un matrimonio, sino toda una fortuna construida a lo largo de 3 generaciones, nadie habría permitido que ella se acercara al altar, y mucho menos que su madre, doña Marta, esa figura silenciosa que siempre sonreía con falsedad, circulara por los pasillos como si fuera la dueña de la casa. Pero con lo que nadie contaba era con que Rosario, aquella joven empleada doméstica que había crecido allí dentro, que conocía cada rincón, cada susurro y cada lágrima de aquella familia, fuera justamente la pieza que detonaría la bomba que todos fingían no ver, porque al final, cuando el bebé apareció en los brazos de ella, delgado, frágil, olvidado como un objeto descartado, ella gritó una frase que congeló hasta las luces de Navidad: «Si él muere, la culpa es de ustedes». Y fue en ese instante que don Lorenzo se dio cuenta de que todo, absolutamente todo, era una mentira. Pero eso es solo el comienzo, porque la verdad que vendría después haría que hasta el suelo temblara. Antes de contarte esta historia, respóndeme una cosa aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video ahora? ¿Y qué hora es ahí en tu ciudad? Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias y quién está conmigo en esta jornada llena de emoción, giros inesperados y verdades siendo expuestas. Y aprovecha para darle me gusta al video, compartirlo con alguien que ame una buena historia y, claro, suscribirte al canal, porque todos los días hay una historia nueva que moverá tu corazón y te hará repensar muchas cosas de la vida. Ahora, respira profundo, porque lo que vas a escuchar hoy no es para cualquiera. Desde el momento en que Vanessa, la prometida del millonario, puso los pies en aquella mansión iluminada para las fiestas de fin de año, Rosario sintió un escalofrío extraño recorrer su espalda. Uno de esos calosfríos que avisan cuando algo malo está a punto de suceder, aunque nadie diga nada. Y no era porque la mujer fuera demasiado hermosa, demasiado educada o demasiado elegante. Era porque su sonrisa nunca llegaba a los ojos. Parecía siempre calculada, entrenada para encantar exactamente a quien necesitaba ser engañado, como si cada gesto fuera parte de una puesta en escena. Y Rosario, que había crecido dentro de aquella casa, que sabía identificar cuando alguien era genuino o cuando cargaba veneno en la mirada, percibió eso ya en el primer apretón de manos. Aún así, don Lorenzo parecía totalmente encantado, ciego de pasión, creyendo que finalmente había encontrado a la mujer perfecta para compartir su vida. Pero Rosario sabía que la perfección excesiva siempre venía acompañada de un precio alto, y mientras observaba a Vanessa reír demasiado alto por chistes sin gracia, pensó: esta mujer está escondiendo algo y es algo grande. Pero en aquel inicio nada pasaba de una sensación que solo crecería cada día. Con el paso de las semanas, pequeños detalles comenzaron a incomodar a Rosario. Detalles tan sutiles que cualquier otra persona dejaría pasar. Pero ella no, porque ella vivía de aquella habilidad de notar lo que nadie más veía, como el hecho de que Vanessa
Siempre se llevaba la mano al estómago cuando creía que nadie estaba mirando, apretando la región baja del vientre con un gesto rápido, casi dolorido, como si tuviera miedo de que alguien notara alguna marca allí, o entonces la manera en que cambiaba de tema. Inmediatamente cuando alguien hablaba sobre maternidad, niños, embarazo o cualquier cosa del tipo, era como si ese tema específico fuera una espina enterrada profundo. Y tuvo también aquel día en que la madre de la novia, doña Marta, aquella mujer de mirada dura y sonrisa pegajosa, soltó un comentario extraño en la cocina. El pasado de mi hija no le interesa a nadie de aquí. Y aquello se quedó rondando en la cabeza de Rosario como una sirena silenciosa, porque nada en aquella casa pasaba desapercibido para ella. Y si había un pasado que necesitaba ser escondido, era porque tenía suciedad y de la gruesa enterrada allí. Pero lo peor es que nadie más que ella parecía notarlo, y eso solo aumentaba el peso del misterio. Fue entonces, en una tarde calurosa en el área de la piscina, que la primera grieta realmente apareció. Vanessa estaba vistiendo un bikini carísimo, desfilando confianza como si fuera dueña del mundo, cuando levantó los brazos para arreglarse el cabello. Y fue ahí que Rosario vio, no por curiosidad, sino por reflejo, una marca fina, rosada, perfectamente lineal, bien abajo de la línea del bikini. Una marca que ella reconoció inmediatamente porque ya la había visto en otras mujeres. Una cicatriz de cesárea reciente. Su corazón latió tan fuerte que sintió el cuerpo entero calentarse, pero permaneció callada, apenas observando, mientras Vanessa, percibiendo la mirada de ella, rápidamente bajó el brazo y acomodó la tela para esconder la marca, sonriendo forzado y diciendo, ¿viste alguna cosa? Con un tono que más parecía una amenaza, Rosario respondió apenas con una sonrisa educada, pero por dentro su mente explotaba en preguntas. ¿Cómo una mujer con aquella cicatriz podía nunca haber mencionado un embarazo? ¿Por qué esconder algo así? ¿Por qué mentir sobre algo tan importante? Y en aquel instante ella supo que acababa de ver el primer pedazo de la mentira y que una mentira de ese tamaño nunca venía sola. Después de ese episodio, todo comenzó a tener menos sentido aún. La forma como Vanessa evitaba cargar compras pesadas, la manera como siempre se rehusaba a tomar bebidas alcohólicas e inventaba excusas tontas, y hasta la frialdad con que trataba a cualquier niño que cruzara su camino, como si mirarlos fuera incómodo, casi molesto, como si hubiera un miedo detrás de la mirada. Y su madre, doña Marta, siempre pegada como una sombra, parecía intentar controlar todo, desde los horarios hasta las conversaciones, como si temiera que su hija dejara escapar alguna cosa. Más extraño aún fue cuando Rosario escuchó un susurro viniendo del pasillo, la madre diciendo, «Solo necesitamos mantener todo quieto hasta la boda». Eso hizo que su piel se erizara de tal manera que necesitó apoyar la mano en la pared, porque mantener todo quieto normalmente significaba problemas, y problemas grandes. Y cuanto más observaba, más percibía que aquella boda parecía más una carrera contra el tiempo que una celebración. Pero por el momento ella solo podía juntar piezas que cuando se unían formaban un dibujo terrible. La situación empeoró cuando Rosario comenzó a percibir que doña Marta salía a escondidas todos los días, siempre en el mismo horario, cargando bolsas que parecían más pesadas de lo que deberían ser, y volvía con un olor fuerte a cuarto cerrado, mezclado con algo que recordaba a leche agria, un olor demasiado familiar para quien ya cuidó bebés en esa casa. Ella intentó comentar con otra empleada, pero la otra mujer apenas sacudió la cabeza y susurró, «Mantente lejos de ellas». Aquello fue como echar gasolina al fuego de la sospecha, porque nadie tiene miedo de alguien que es inocente, y si había miedo, había motivo. Y cuando Vanessa percibió que
Rosario estaba comenzando a prestar más atención de la que debería. Comenzó a tratarla con frialdad, arrogancia y hostilidad, soltando frases como «Métete en tu función, ¿oíste?». Solo que el problema era que la función de Rosario siempre fue proteger aquella casa, y ella llevaría eso hasta las últimas consecuencias. Incluso sin pruebas concretas, el corazón de ella se apretaba cada vez que veía a la madre y a la hija cuchicheando en rincones oscuros, escondiendo objetos, cerrando puertas, rápidamente interrumpiendo conversaciones cuando alguien se acercaba. Eran señales pequeñas, pero que formaban un patrón peligroso, un patrón que solo ella parecía notar. Y cuando don Lorenzo, completamente enamorado y ciego por la manipulación, anunció que la boda sería marcada con prisa justo para finales de diciembre para comenzar el año con la familia completa, Rosario sintió un nudo en la garganta, porque un matrimonio apresurado siempre tiene algo detrás. Y cuando Vanessa abrazó a don Lorenzo y dijo con una sonrisa congelada, «Va a ser perfecto, nadie va a estorbar nuestra felicidad», Rosario escuchó aquello como una amenaza. Ella sabía que aquel nadie tenía dirección exacta y que tal vez fuera ella misma. Pero en aquel momento ella juró que no retrocedería, aunque le costara demasiado caro descubrir lo que estaban escondiendo. En la noche anterior al gran ensayo de la boda, mientras la mansión dormía y Rosario terminaba sus tareas en silencio, escuchó voces viniendo del despacho de don Lorenzo, voces de Vanessa y doña Marta, discutiendo bajo, pero con urgencia, y entonces oyó algo que hizo que su sangre se helara de inmediato. «Si alguien descubre, todo se acaba», seguido por «tenemos que eliminar cualquier riesgo». Las palabras se quedaron resonando en su mente como una campana fúnebre, y fue allí, en aquel instante, que ella percibió que lo que ellas escondían no era solo una mentira, sino un peligro real, algo que podría destruir vidas. Rosario respiró hondo, apoyó la frente en la puerta cerrada y pensó, «Si ellas están dispuestas a todo, yo necesito estarlo también». Y así, sin darse cuenta, ella dio el primer paso rumbo a una guerra silenciosa. Una guerra que más temprano o más tarde explotaría en medio de la boda. Y aunque ella todavía no lo supiera, lo que vendría después sería mucho más sombrío. En los días que siguieron a aquella discusión ahogada que Rosario escuchó del lado de afuera del despacho, la mansión entera parecía respirar de una manera extraña, como si las paredes estuvieran guardando demasiados secretos y soportando demasiado peso. Y cada paso que ella daba resonaba como un aviso dentro de su cabeza, diciendo que algo mucho mayor estaba sucediendo por debajo de la superficie pulida de la familia. Y mientras ella limpiaba el pasamanos de la escalera u organizaba las decoraciones de Navidad en el vestíbulo principal, percibía miradas rápidas entre Vanessa y su madre, intercambios de mensajes escondidos, sonrisas nerviosas y hasta silencios que parecían pegarse en el aire. Y con cada detalle de esos, la sensación de Rosario aumentaba, como si un hilo tirara de otro hilo. Y cuanto más observaba, más la mentira se deshacía. Pero lo que realmente la dejó inquieta fue cuando escuchó a doña Marta decir al teléfono, «Prometo que nadie va a descubrir que estuviste aquí». Y aquello abrió un nuevo agujero en la historia, un agujero demasiado profundo para ser ignorado. Y lo peor es que Rosario ya sentía que, cuanto más se acercara a la verdad, más peligroso se volvería aquello para ella. La tensión aumentó aún más cuando don Lorenzo, caminando distraído por la cocina, comentó que había notado cierto nerviosismo en su futura suegra, como si ella estuviera siempre esperando que algo saliera mal, siempre mirando hacia atrás, siempre sosteniendo el celular como si fuera una bomba a punto de explotar. Y Rosario percibió que, aunque enamorado, él comenzaba a sentir que algo no encajaba. Sus palabras,
exactas, dichas con un suspiro cansado mientras tomaba café fueron: a veces siento que me están escondiendo algo, pero no quiero creerlo. Pero como cualquier hombre ilusionado por una sonrisa bonita, intentaba ignorar su propia intuición y convencerse de que todo era solo ansiedad de la boda. Y Rosario, oyendo aquello, sintió unas ganas enormes de contarlo todo, de gritar la verdad, de sacudir a aquel hombre hasta que viera lo obvio, pero no tenía pruebas suficientes, solo pedazos sueltos de oscuridad. Aún así, aquella frase de don Lorenzo la conmovió. Todo eso hizo a Rosario entender que la mentira estaba comenzando a escapar por las grietas, pero aún no era hora de confrontar a nadie. En una tarde lluviosa, mientras organizaba la sala de visitas para recibir invitados de la cena preboda, Rosario encontró en el sofá un pequeño frasco blanco, de esos que contienen pomadas específicas para la cicatrización postquirúrgica. El tipo de medicamento que normalmente solo es usado por quien pasó por un procedimiento reciente. Al girar el frasco, vio que el nombre de Vanessa estaba escrito allí con la fecha de uso recomendada, anotada por un médico. Y el detalle que hizo que el estómago de Rosario se retorciera fue la fecha. Era de pocas semanas atrás. Aquello confirmaba que la cicatriz vista en la piscina no era algo antiguo, no era un detalle insignificante, sino una marca nueva, reciente, escondida con desesperación. Y mientras sostenía aquel frasco entre los dedos, Rosario oyó pasos viniendo del pasillo y escondió el frasco en el delantal. Vanessa entró en la sala con una sonrisa helada y preguntó: ¿está todo bien ahí? Y Rosario respondió con un simple sí, pero su corazón latía tan rápido que parecía denunciarlo todo. Y ella sabía que mantener aquel frasco escondido era solo el comienzo, pero lo que significaba aún era un misterio tenebroso que nadie estaba listo para escuchar. Al día siguiente, al llevar la basura reciclable al depósito, Rosario encontró un papel arrugado dentro de una bolsa que estaba fuera de lugar. Era una nota rasgada a la mitad, llena de letras apresuradas, como si alguien hubiera escrito con rabia o demasiada prisa. Juntando los pedazos, consiguió leer apenas algunas partes. No puedo continuar escondiendo. Él no debería haber nacido. El plan se va por la borda. Necesitamos resolver antes de la boda. Y aquello hizo que el corazón de Rosario se apretara de una manera tan dolorosa que necesitó sentarse en el suelo frío del depósito por algunos segundos, intentando procesar aquellas frases que parecían salidas de una pesadilla. Y cuanto más leía, más sentía que aquello no era solo una mentira familiar común, sino algo profundamente sombrío, como si una vida estuviera en riesgo, y tal vez más de una. Pero al mismo tiempo, ella sabía que necesitaba actuar con cautela, porque cualquier paso en falso podría hacerla perder lo poco que había descubierto. Aún así, aquella nota parecía una puerta entreabierta, y detrás de ella había algo terrible esperando ser encontrado. El comportamiento de doña Marta también comenzó a cambiar de forma aterradora. Ella comenzó a evitar a Rosario, a cerrar con llave puertas que antes no eran cerradas, esconder llaves dentro de frascos vacíos, guardar documentos en cajones pesados, como si estuviera intentando borrar rastros de algo que nunca debería salir a la luz. Y en una noche, cuando la mansión estaba silenciosa y solo las luces de Navidad iluminaban la sala, Rosario escuchó a la madre susurrar al teléfono: «Ella no puede fallar ahora, falta tan poco». Aquello hizo a Rosario sentir su propia sangre helarse, porque entender que existe un plan es una cosa. Escuchar a la persona responsable admitir que ese plan depende de una mentira peligrosa es otra completamente diferente. Y mientras ella observaba por la rendija de la puerta, viendo a doña Marta temblando de nervios, caminando de un lado para otro como un animal enjaulado, percibió que estaba lidiando con alguien capaz de todo, hasta de herir a alguien,
solo para garantizar que su hija llegara al altar. Y Rosario, por primera vez, sintió miedo real, pero también sintió la determinación crecer dentro de ella. Rosario comenzó entonces a armar una especie de mapa mental, conectando cada detalle: la cicatriz oculta, la pomada reciente, la nota rasgada, las salidas sospechosas de la madre, el olor a cuarto cerrado en sus ropas, las llamadas telefónicas cortadas, el nerviosismo creciente antes de la boda. Todo se alineaba como piezas de un rompecabezas cruel, pero aún faltaba la pieza central, aquella que explicaba el porqué de tanto desespero. Y mientras intentaba organizar las ideas, se acordó de algo aparentemente irrelevante que don Lorenzo había dicho meses atrás. Ella no parece querer tener hijos, pero tampoco parece gustarle los niños. Y aquello ahora tenía demasiado sentido, porque quien intenta esconder niños generalmente tiene algún motivo para temerles. Y cuando Rosario pensó en eso, sintió una ola de adrenalina subir por la columna, como si finalmente hubiera puesto el pie en el camino correcto, pero al mismo tiempo sabía que estaba tocando algo demasiado peligroso y que cuanto más cerca llegara de la verdad, más rápido aquella madre manipuladora intentaría actuar para impedir que todo saliera a la luz. En la última noche, antes del inicio oficial de la celebración de Navidad y de los preparativos finales de la boda, Rosario escuchó algo que cambiaría completamente su forma de ver toda la situación. Doña Marta entró en la sala de visitas sin percibir que ella todavía estaba allí y le dijo a su hija con una voz trémula, casi desesperada: ¿Prometiste que nadie descubriría? A lo que Vanessa respondió con frialdad helada: relájate, faltan solo unos días más y todo va a desaparecer. Y aquella frase, todo va a desaparecer, se quedó martillando en la mente de Rosario como un rayo atrapado en el cráneo, porque no parecía tratarse de una mentira o un chisme, parecía tratarse de algo vivo, algo que podía ser borrado, eliminado, desaparecido del mapa. Y en aquel momento ella entendió que no estaba lidiando más solo con manipulación emocional o interés financiero. Estaba lidiando con un secreto capaz de destruir vidas, y al salir de la sala en silencio, con el corazón disparado, ella pensó: si ellas están esperando la boda para desaparecer con alguna cosa, yo necesito descubrir qué es antes de que sea tarde. Y ella sabía, en el fondo del alma, que el descubrimiento sería tan pesado que nada más en la vida de aquella familia sería igual. A la mañana siguiente, cuando la mansión aún estaba despertando y el olor a café recién hecho se mezclaba con el perfume de las velas de canela esparcidas por la sala, Rosario decidió seguir a doña Marta nuevamente, ahora con más cautela, más determinación y un frío en el estómago que parecía un aviso silencioso. Ella sabía que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno, pero también sabía que si no hacía eso, algo terrible podría suceder antes de la boda. Y fue siguiendo discretamente a la anciana hasta el fondo de la propiedad, que ella vio algo que nunca debería existir. Una puerta lateral de la casa de huéspedes entreabierta, una puerta que siempre permanecía cerrada, siempre oscura, siempre ignorada. Doña Marta entró allí cargando una bolsa pesada, mientras miraba a los lados como si huyera de un crimen. Y cuando la puerta se cerró, Rosario se acercó despacio, sintiendo el corazón latir tan fuerte que podría romperle las costillas. Ella apoyó el oído en la puerta y escuchó un llanto débil, ahogado, como si viniera de alguien que no tenía fuerzas para pedir ayuda. Y en aquel instante ella pensó: Dios mío, ¿qué hay ahí dentro? Pero aún no era hora de entrar, aún no. Rosario esperó algunos minutos hasta que doña Marta salió sudada, despeinada, respirando hondo como si hubiera corrido un maratón. Así que ella se alejó. Rosario caminó,
hasta la puerta y empujó despacio, sintiendo la bisagra rechinar, como si estuviera protestando contra lo que estaba a punto de ser revelado. Allí dentro, el aire era caliente, sofocante, demasiado pesado, y un olor conocido se apoderó de ella. Olor a pañal viejo, leche agria, cuarto sin ventilación. Era un olor que solo quien ya cuidó niños reconoce inmediatamente. Y en el rincón había un armario cerrado con un candado oxidado, pero con rendijas suficientes para dejar pasar un sonido. El llanto, débil nuevamente. Fue cuando ella percibió que sus manos temblaban no de miedo, sino de rabia, porque alguien allí estaba siendo tratado como un objeto, como algo para esconder y olvidar. Aún así, antes de forzar la puerta, ella oyó pasos acercándose y necesitó salir deprisa, cerrando todo como si nada hubiera pasado. Pero al alejarse, ella se dijo a sí misma, «Voy a volver, aunque sea la última cosa que haga». Y mal sabía ella lo que encontraría en la próxima ida. Muchas gracias por escuchar. Hasta aquí. Si te gusta nuestro canal, no olvides suscribirte a Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y si te está gustando esta historia, deja tu like y comenta desde dónde nos escuchas. Más tarde, en aquel mismo día, don Lorenzo estaba en el despacho firmando contratos cuando Rosario entró para llevar una bandeja de café. Y fue allí que ella vio encima de la mesa un sobre discreto con el nombre de Vanessa escrito a mano, como si fuera algo urgente, pero escondido a propósito. Don Lorenzo estaba distraído, hablando por teléfono, y ella no quiso tocar el sobre. Pero algo llamó su atención. El logo del hospital de maternidad de la ciudad estampado en la esquina. Era el mismo hospital donde la cicatriz tendría sentido, y aquello hizo su corazón acelerar de nuevo. Porque si Vanessa nunca mencionó embarazo alguno, ¿por qué documentos de maternidad estarían llegando allí? Y como si el universo quisiera ayudar, el sobre se resbaló de la mesa cuando don Lorenzo apartó unos papeles, y Rosario vio por un breve segundo un pedazo del historial médico. Procedimiento obstétrico, alta reciente. Ella fingió no haber visto nada, apenas recolocó el sobre en su lugar y salió, pero por dentro ella gritaba. Ella mintió sobre todo. Y ahora Rosario sabía que estaba en el rastro correcto. Pero lo que aún no sabía era el tamaño de la avalancha que estaba a punto de derrumbarse. Cuando la noche llegó y la mansión se llenó de invitados para la primera cena preboda, todo parecía demasiado perfecto para ser verdad. Vanessa sonreía como si fuera una actriz principal. Doña Marta circulaba entre los invitados como si fuera la dueña de la casa, y don Lorenzo la presentaba con orgullo, sin imaginar el abismo que se abría bajo sus pies. Pero Rosario, trabajando entre las mesas, observaba cada gesto, cada mirada preocupada, cada intercambio de susurros entre madre e hija, y todo parecía confirmar que había algo a punto de explotar. Entonces, mientras recogía platos vacíos, ella oyó claramente a Vanessa decirle a su madre, «Si aquella puerta se queda cerrada hasta mañana, nadie va a descubrirlo». Y la madre respondió, «Ya le di el biberón, él está demasiado débil para hacer ruido». La bandeja casi se cayó de las manos de Rosario, porque allí, dicho en voz baja pero nítida, estaba la confirmación de que había alguien escondido, alguien débil, alguien dependiente, alguien que no debería estar allí. Pero aún así, ella mantuvo la compostura, respiró hondo y pensó, «Esto no va a acabar de la forma que ustedes quieren». Y en aquel momento, la chispa que faltaba se encendió dentro de ella. En la madrugada, después de que todos se fueron a dormir, Rosario volvió a la casa de huéspedes con una linterna en las manos y el corazón tronando dentro del pecho. Empujó la puerta despacio, ahora completamente abierta, y el aire caliente escapó, como si el cuarto respirara sufrimiento.
Ella atravesó el pasillo estrecho hasta el armario, cerrado, y oyó nuevamente el llanto débil, tan débil, que parecía desaparecer en el silencio. Ella intentó forzar el candado usando una llave improvisada, pero el ruido podría despertar a doña Marta. Entonces retrocedió, pero antes de salir vio algo que hizo que sus piernas temblaran. Una manta tirada en el suelo, pequeña, infantil, con dibujos de ositos, sucia de polvo y con marcas de algo derramado. Al levantarla, sintió la textura de algo pegajoso, como leche vieja, y aquello la hizo morderse los labios, conteniendo el llanto de rabia, porque solo había una explicación para aquella manta allí. Alguien estaba durmiendo en aquel armario, alguien demasiado pequeño para defenderse. Ella salió de allí con la certeza absoluta de que el secreto de las dos giraba en torno a aquello y se dijo a sí misma: mañana entro, con o sin permiso, y mañana sería el inicio de la revelación. A la mañana siguiente, don Lorenzo salió temprano para resolver pendientes de la boda y la mansión quedó prácticamente vacía, excepto por Rosario, que aprovechó el momento perfecto para actuar. Ella atravesó el jardín corriendo y entró en la casa de huéspedes sin dudar, ahora tomada por un coraje que venía del fondo del alma. Un coraje que nace cuando alguien entiende que si no actúa, un inocente puede sufrir. Al llegar al armario, ella tomó un destornillador de la caja de herramientas y forzó el candado con toda la fuerza que tenía, hasta oír el metal ceder con un estallido seco. El armario abrió, despacio, rechinando como si revelara una tumba, y lo que ella vio allá dentro no apenas cortó su respiración, desgarró su alma. Un bebé extremadamente débil, delgado, con la piel demasiado fina, huesitos aparentes, mirándola con ojos tristes que pedían socorro silencioso. Y en aquel momento ella sintió una mezcla de amor y odio tan intensa que solo consiguió susurrar: «Dios mío, ¿quién te hizo esto?». Pero ella aún no sabía que aquella sería apenas la primera mitad de la verdad. Con el bebé en brazos, temblando de emoción e indignación, Rosario entendió que tenía dos caminos: volver a la mansión e intentar explicar todo a don Lorenzo, que tal vez creyera, tal vez no, o iniciar un plan silencioso por su propia cuenta, observando quién entraba y quién salía, juntando pruebas, esperando el momento adecuado para derribar a madre e hija de una vez. Y fue mientras ella respiraba hondo, sosteniendo al bebé con cuidado, que oyó la voz de doña Marta viniendo por el pasillo. «Le diste el biberón. Él necesita estar quieto hasta el ensayo». Rosario salió por la puerta trasera antes de ser vista, pero aquella frase resonó dentro de ella como un tambor de guerra, porque ahora no había más dudas. Ellas sabían que el bebé podía denunciarlo todo y estaban dispuestas a silenciarlo. Y allí, con el sol tocando el rostro frágil del niño, Rosario juró: «Voy a acabar con este plan, ni que tenga que enfrentar al mundo entero». Y el próximo paso de ella, ese sería el comienzo de la caída de Mindodose. Las dos, y el comienzo del ascenso de la verdadera heroína de esta historia. Al día siguiente, don Lorenzo volvió a casa más temprano de lo previsto, cargando una expresión extraña en el rostro, una mezcla de cansancio con duda, como si algo estuviera royendo el fondo de su conciencia sin parar. Rosario, todavía conmocionada por el descubrimiento en la casa de huéspedes, observó de lejos, mientras él caminaba por el pasillo, pasándose la mano por el cabello, respirando hondo, como quien intenta alejar un pensamiento incómodo, y cuando él entró en la cocina, comentó con la cocinera algo que hizo que el corazón de Rosario se acelerara. «Siento que alguien me está mintiendo, pero no sé por dónde empezar». Y aquella frase cayó en la mente de Rosario como una llave, abriendo una puerta invisible, porque significaba que él estaba comenzando a ver lo que estaba justo frente a él todo el tiempo. Aún así, ella no podía simplemente contar todo allí.
sin pruebas concretas, sin seguridad, porque sabía que Vanessa era lo suficientemente manipuladora para voltear el juego contra ella. Entonces permaneció en silencio, observando cada gesto, cada suspiro, cada palabra de don Lorenzo mientras pensaba desesperadamente: necesitas ver la verdad antes de que sea tarde. Y esa verdad estaba a punto de tocar a su puerta, literalmente. Mientras Rosario organizaba la sala principal para una ronda más de preparativos de la boda, oyó a Vanessa conversando con una amiga por teléfono, con aquel tono irritante de quien cree que controla todo y a todos. Él no puede desconfiar ahora, está todo casi perfecto. Y luego después, casi susurrando, completó: después de la boda, desaparece todo, desaparece todo. Esas palabras atravesaron el pecho de Rosario como un cuchillo caliente, porque ahora no era apenas sobre esconder un secreto, sino sobre eliminar cualquier evidencia de él. Y la frase era demasiado específica, demasiado aterradora, como si no estuviera hablando apenas de documentos u objetos, sino de algo vivo. Y mientras fingía arreglar los cojines del sofá, ella percibió cuánto Vanessa estaba nerviosa, andando de un lado para otro, apretando el celular en las manos, como si estuviera a punto de explotar. Era claro que la situación se estaba escapando de su control, y Rosario sintió por primera vez que tenía la ventaja, porque quien está desesperado comete errores. Y el mayor error de las dos estaba a punto de suceder delante de los ojos de la persona que ellas más querían engañar. Más tarde, doña Marta llegó a la mansión con un bolso enorme, pesado, y entró directo a uno de los cuartos de huéspedes, cerrando la puerta con prisa, como si cargara algo que no podía ser visto de ninguna manera. Rosario, escondida detrás del armario del pasillo, oyó pasos apresurados, objetos siendo arrastrados y un llanto ahogado. El mismo llanto débil, dolorido, que ella ya había escuchado en la casa de huéspedes. Y fue ahí que percibió, con un apretón en el corazón, ellas habían traído al bebé adentro de la mansión. El peligro, la mentira y la crueldad ahora caminaban por los mismos pasillos donde Rosario creció, donde ella vivió como parte de la familia por tantos años. Y aquel contraste hizo que algo dentro de ella se rompiera de una vez, como si alguien hubiera roto una promesa antigua. Ella sabía que necesitaba actuar, pero también sabía que no podía acorralar a las dos todavía, no sin pruebas sólidas y testigos. Entonces respiró hondo, apoyó la frente en la pared y dijo bajito: «Ustedes no van a lastimar a ese niño mientras yo esté aquí». Y en aquel momento entendió que el juego se había volteado a su favor. Solo faltaba el golpe certero. Cuando don Lorenzo entró en el salón, encontró a Vanessa demasiado nerviosa, a doña Marta demasiado inquieta y a Rosario demasiado silenciosa. Y esa combinación finalmente despertó en él una sospecha detrás de la oreja. Él caminó hasta Vanessa y preguntó: «¿Por qué estás tan tensa? ¿Qué está pasando?». Y la respuesta de ella fue tan ensayada, tan artificial, que hasta los cuadros de la pared parecieron percibirlo. «Es solo ansiedad, mi amor. Una boda es una cosa grande, ¿no es así?». Pero don Lorenzo no se tragó eso esta vez. Y Rosario percibió, cuando los ojos de él se desviaron hacia el pasillo, como si esperara ver a alguien u oír algo. Y fue en ese exacto instante que un pequeño sonido escapó del cuarto de huéspedes. Un quejido débil, casi un llanto. Doña Marta corrió hasta la puerta fingiendo que se le había caído algo, intentando ahogar el ruido, pero don Lorenzo frunció el ceño, caminando lentamente hacia allá. Rosario contuvo la respiración porque era la primera vez que él estaba a segundos de descubrir la primera capa de la verdad. Y aún así, el destino o la manipulación aún tenían otras cartas bajo la manga y ellas serían jugadas en los próximos minutos. Doña Marta, percibiendo que la situación estaba saliendo completamente de control,
comenzó a llorar de la nada, poniéndose las manos en el rostro y diciendo: «Ay, Dios mío, creo que me estoy sintiendo mal». La escena fue tan teatral que hasta Rosario tuvo dificultad para no rodar los ojos, pero funcionó. Don Lorenzo, preocupado, se alejó de la puerta e intentó ayudar a su futura suegra, que usaba su propia debilidad como escudo para impedir que él se acercara al cuarto donde el bebé estaba escondido. Vanessa se unió al espectáculo, abrazando a su madre y diciendo que ella necesitaba reposo, que era mejor llevarla a otra habitación. Y por un instante parecía que ellas habían conseguido desviar su atención. Pero Rosario, que observaba todo con los ojos afilados de quien conoce cada truco de manipulación, percibió un detalle crucial. Cuando la madre fingió desmayarse, ella sostuvo el bolso contra el cuerpo como si cargara algo extremadamente frágil allí dentro. Y ese detalle hizo que la mente de Rosario explotara en posibilidades, porque si el bebé no estaba más en el armario, él podía muy bien estar siendo cargado como un objeto en la maleta de la propia abuela. Y esa idea era tan absurda y tan cruel que ella sintió la rabia subir como una marea alta dentro del pecho. Y ella sabía que a partir de allí no había vuelta atrás. Cuando finalmente llevaron a doña Marta a la habitación, Rosario se quedó sola en el pasillo por algunos segundos y algo cayó al suelo cuando la puerta se cerró. Un pequeño frasco de remedio infantil con la etiqueta casi borrada, pero aún legible. Suplemento de emergencia. Para recién nacidos desnutridos. Rosario tomó el frasco con cuidado, sintiendo el mundo girar por un segundo. Porque aquello no era más especulación. Era prueba concreta de que había un niño necesitando cuidados urgentes dentro de aquella casa. Un niño que estaba siendo mantenido escondido como si fuera un secreto vergonzoso. Y mientras sostenía el frasco en las manos temblorosas, oyó la voz de Vanessa del otro lado del pasillo, diciendo en tono bajo e irritado: «Tenemos que aguantar solo 2 días más. Después de eso nadie va a buscar nada». Esa frase atravesó a Rosario como un rayo, porque después de eso podía significar cualquier cosa, y todas eran malas. Y ella percibió que el tiempo se estaba agotando rápidamente, y que la vida del bebé dependía enteramente de ella. Ahora, con el corazón acelerado y la certeza ardiendo dentro del alma, Rosario decidió actuar en la oscuridad de la noche. Ella esperó a que todos durmieran, caminó hasta el cuarto donde doña Marta estaba y apoyó el oído en la puerta. Oyó pasos leves, movimiento bajo, como alguien meciendo algo demasiado pequeño para ser un objeto, y entonces finalmente oyó un sonido que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Un llanto débil, sofocado, clamando por socorro. Era el bebé, vivo pero demasiado frágil. En aquel momento, Rosario entendió que no podía esperar nada más, que no podía depender de don Lorenzo, que no podía correr el riesgo de dejar pasar un día más. Ella respiró hondo y se dijo a sí misma, con la voz entrecortada: «Mañana cambio el destino de este niño». Y sin saberlo, ella acababa de elegir el camino que la transformaría en la verdadera heroína de esta historia. A la mañana siguiente, cuando el reloj de la mansión marcó las 6:30 y la neblina aún cubría el jardín como un velo frío, Rosario despertó con la sensación de que aquel sería el día más peligroso de su vida, y tal vez el más importante también. Ella se levantó de la cama, tomando aire como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas, sintiendo en el pecho una mezcla de coraje y miedo que parecía pulsar junto a su propio corazón. Mientras se recogía el cabello y se ponía el uniforme, oyó pasos apresurados en el pasillo y un escalofrío recorrió su espalda cuando reconoció la voz de doña Marta diciendo: «Lloró demasiado esta noche, necesitamos hacer alguna cosa antes de que alguien escuche». Esa frase cayó dentro de Rosario como una bomba, porque confirmaba que las dos estaban al borde de la desesperación,
listas para cualquier acto impensable. Ella respiró hondo, intentó calmar las manos temblorosas y bajó las escaleras con pasos firmes, repitiéndose a sí misma: «Tengo que actuar hoy, no hay más mañana». Y en aquel momento eligió enfrentar no solo la mentira, sino el peligro real que rondaba a aquel niño indefenso. Y aquella decisión lo cambiaría todo. Don Lorenzo, aún sin saber la mitad de lo que sucedía bajo su propio techo, apareció en la cocina con ojeras profundas, la camisa medio abierta y una respiración pesada, como si hubiera pasado la noche entera luchando contra pensamientos que no conseguía organizar. Y fue allí, con la mano sosteniendo la taza de café, temblando levemente, que él le dijo a Rosario una frase que hizo estremecer su alma entera. «Sé que alguien me está mintiendo, solo no sé quién». Ella sintió el corazón dispararse, las piernas casi flaquear, porque él estaba tan cerca de ver la verdad. Pero al mismo tiempo, ella sabía que si revelaba todo sin pruebas, Vanessa podría voltear la situación, acusarla de envidia, expulsarla de la casa y poner la vida del niño en un riesgo aún mayor. Entonces Rosario apenas respondió: «Preste atención a su alrededor. A veces lo que buscamos está justo frente a nosotros». Él frunció el ceño, la encaró con una expresión de quien casi entendió, casi conectó las piezas, pero aún faltaba el choque final. Y ese choque estaba a punto de llegar, como un trueno cortando el cielo antes de la tormenta. Tras el café, don Lorenzo subió al despacho y Rosario aprovechó el momento para acercarse lentamente al cuarto donde doña Marta estaba hospedada. Al apoyar el oído en la puerta, oyó movimientos apresurados, maletas siendo abiertas y cerradas, objetos arrastrados y en medio de todo un llanto débil intentando sobrevivir entre el sofoco. La voz de Vanessa resonó del lado de dentro, irritada, tensa, casi desesperada. «Está llorando demasiado, así alguien va a oír». Y la madre respondió, con rabia: «Te dije que él tenía que desaparecer antes de la boda». Esas palabras atravesaron el pecho de Rosario como un tiro, trayendo una ola de indignación tan fuerte que necesitó apoyarse en la pared para no caer. Ella sabía que en aquel exacto momento el bebé estaba corriendo peligro real, porque dos personas desesperadas toman las peores decisiones. Y fue entonces que ella se dio cuenta: si no salvaba a aquel niño ahora, en aquel día, tal vez no hubiera otra oportunidad. Rosario respiró hondo, se secó las lágrimas calientes que insistían en caer y pensó: «Voy a sacarlo de aquí, pase lo que pase». Y aquella promesa encendió dentro de ella una fuerza que nadie sería capaz de detener. Mientras tanto, Vanessa bajó las escaleras, vistiendo una bata de seda clara, pareciendo una mezcla de nerviosismo y furia mal disimulada. Ella caminaba rápido por la sala, con el celular pegado a la oreja, diciendo frases sueltas que Rosario conseguía oír incluso a la distancia. «Si él descubre, todo se acaba. No voy a perder esta fortuna por causa de un error. Mi madre va a resolver eso hoy mismo». Rosario sintió una náusea subir cuando escuchó aquella última frase, porque sabía exactamente lo que resolver significaba en la boca de aquella mujer. Significaba lo peor. Y como si el universo quisiera confirmar el peligro, doña Marta apareció en lo alto de la escalera, sosteniendo el bolso donde cargaba al bebé, como si fuera un objeto cubierto por mantas para ahogar cualquier sonido. Al ver la escena, Rosario sintió la sangre hervir, los ojos arder, y por un segundo pensó en arrancar el bolso de las manos de la vieja allí mismo. Pero sabía que si hacía eso sin testigos, las dos voltearían el juego contra ella. Y por eso en aquel momento decidió actuar con inteligencia y no solo con coraje, porque el próximo paso tenía que ser calculado y fatal. Vanessa, percibiendo a Rosario cerca, intentó manipular la conversación como siempre hacía, con aquella sonrisa de
quien cree que engaña al mundo. Estás muy curiosa últimamente, ¿no?, dijo ella cruzando los brazos. Pero Rosario, que ya había visto mucha suciedad en la vida, respondió con una mirada firme, segura, casi desafiante. Curiosa no, atenta. Vanessa trabó la sonrisa al instante, porque aquella simple frase tenía peso, tenía verdad, tenía advertencia. La madre allá arriba apretó el bolso contra el cuerpo, como quien protege un secreto vivo. Eso hizo a Rosario sentir una furia tan grande que parecía incendiar el aire. Pero ella respiró hondo y mantuvo la postura, porque sabía que en aquel día el teatro de las dos se derrumbaría y necesitaba que la caída sucediera en la hora correcta, en el lugar correcto y delante de la persona correcta. Entonces, en vez de confrontar, ella se alejó, yendo a la cocina a tomar algo que necesitaba más que cualquier cosa en aquel momento. Un celular viejo que guardaba escondido, listo para grabar pruebas, y murmuró para sí misma: «Hoy las atrapo». Infraganti, y mal sabía Vanessa que aquel sería el comienzo de su ruina. Con el celular escondido en el delantal, Rosario volvió discretamente al pasillo de las habitaciones y se posicionó próxima a la puerta, donde madre e hija discutían en voz baja, pero demasiado irritada para ser ignorada. Ella apretó el botón de grabación con la mano temblando de adrenalina, y lo que oyó a continuación fue aún peor de lo que imaginaba. «Si él muere antes de la boda, nadie va a saber que existió», dijo la madre con una frialdad que hizo que las piernas de Rosario temblaran. Luego enseguida la voz de Vanessa, más cruel que nunca: «Entonces resuelve esto de una vez. Él no puede arruinar mi futuro». Rosario sintió el cuerpo entero helarse, como si hubiera sido sumergida en agua fría, porque ahora no quedaba ninguna duda. Aquellas dos estaban a punto de hacer algo irreversible. Ella colocó el celular en el bolsillo y corrió lejos antes de que fuera vista, sintiendo un nudo en la garganta y un odio quemando tan fuerte que parecía que el aire a su alrededor vibraba, y mientras respiraba hondo en el pasillo vacío, dijo bajito: «Voy a salvar a ese bebé, aunque tenga que enfrentarlas a las dos». Y en aquel momento ella encontró el coraje final que necesitaba. Cuando el reloj marcó el mediodía, Rosario tomó la decisión más osada de su vida: invadir el cuarto, sacar al bebé de dentro de aquella casa y exponer la verdad, costara lo que costara. Antes de actuar, ella vio una escena que lo cambió todo. Don Lorenzo bajando las escaleras con el rostro completamente trastornado, sosteniendo el sobre del hospital en las manos, el rostro sudado, la mirada perdida, y diciéndose a sí mismo: «¿Por qué me mintió? ¿Por qué?». Él estaba comenzando a unir los puntos solo, y eso le dio a Rosario la última pieza que faltaba. Ella corrió hasta él, le sostuvo el brazo y dijo con la voz firme, entrecortada, llena de dolor: «Usted necesita escucharme, pero necesita ver con sus propios ojos». Don Lorenzo, confuso y aturdido, asintió con un movimiento lento, y allí, delante de aquel hombre roto, Rosario entendió que el momento había llegado. Era la hora de revelar la primera capa de la verdad, pero no la última, y ella sabía que lo que sucedería después cambiaría el destino de todos para siempre. Don Lorenzo caminaba al lado de Rosario, como si estuviera en una pesadilla, con el sobre del hospital aún arrugado en la mano, el rostro tenso, respiración corta, sin imaginar que cada paso lo acercaba a la verdad más cruel de su vida. Ella lo guió en silencio hasta la casa de huéspedes, el mismo lugar donde había escuchado el llanto débil días antes, y al llegar a la puerta, lo miró a los ojos y dijo con la voz entrecortada: «Necesito que vea esto, y después, si quiere, nunca más me mire a la cara». El corazón de él se disparó, pero asintió. Cuando entraron, el aire sofocante, el olor a leche agria y paño sucio, golpeó a don Lorenzo como un puñetazo en el estómago, y él se llevó la mano a la boca,
Ya sintiendo algo horrible acercarse, Rosario fue hasta el armario, ahora cerrado de nuevo. Metió la llave que había escondido en el bolsillo y giró con fuerza hasta oír el clic seco de la cerradura cediendo. Cuando abrió la puerta, el mundo de él se derrumbó. Allí encogido, delgado, con los ojos hundidos y llorando débilmente, estaba el bebé que ella ya había visto antes. Ella lo tomó con cuidado y dijo con lágrimas en los ojos: «Él estaba aquí. Mientras usted planeaba la boda, ellas planeaban desaparecerlo». Don Lorenzo dio 2 pasos hacia atrás como si hubiera recibido una bofetada. Y todo dentro de él gritó traición, mentira, crueldad. Y él supo en ese segundo que nada jamás volvería a ser igual. Antes de que don Lorenzo consiguiera reaccionar, oyeron pasos apresurados y la voz chillona de doña Marta resonó en el pasillo. «¿Dónde está el bolso? ¿Dónde está él?». Ella entró en la casa de huéspedes junto con su hija, ambas pálidas, sudadas, y se congelaron cuando vieron al bebé en los brazos de Rosario y a don Lorenzo parado allí, con el sobre del hospital en una mano y la mirada más devastada que ya tuvieron coraje de encarar. Por algunos segundos nadie dijo nada. El silencio pesó como plomo en el aire, hasta que Vanessa intentó la vieja carta de la manipulación. «Esto no es lo que parece, mi amor, puedo explicarlo». Pero Rosario, cansada de ver aquella puesta en escena, sacó el celular del delantal, apretó un botón y dejó que el audio grabado resonara por el cuarto. «Si él muere antes de la boda, nadie va a saber que existió», seguido por «resuelve esto de una vez, él no puede arruinar mi futuro». Las palabras llenaron el ambiente como veneno, y don Lorenzo miró a Vanessa como si estuviera viendo a un monstruo por primera vez. La madre intentó avanzar, diciendo que era un montaje, que aquello era una trampa, pero Rosario levantó al bebé, mostrando las costillitas aparentes, la piel fina, los ojos sufridos, y disparó. «Montaje es lo que ustedes hicieron con la vida de él». Y en aquel momento no había más vuelta atrás. Don Lorenzo, temblando, se acercó despacio, tocó el bracito delgado del bebé y sintió la piel caliente, febril, demasiado frágil. Él cerró los ojos por un segundo, tragándose el llanto antes de preguntar con la voz quebrada: «¿Este bebé es tuyo?». Vanessa vaciló, miró a su madre como quien pide socorro, y la vieja intentó negar, pero el miedo ya había agrietado la máscara. Entonces Rosario habló antes que ellas. «Él sí es hijo de ella, y ustedes lo escondieron para no estorbar el plan de casarse con un millonario». El hombre se tambaleó, apoyándose en la pared, sintiendo el suelo desaparecer. Vanessa, ahora en modo desesperación, comenzó a gritar que había sido engañada por el padre del niño, que no quería aquel embarazo, que su madre había sugerido resolver todo y que el plan era dejar al bebé en otro lugar después de la boda. Cada palabra era una cuchillada. Rosario, con el bebé apretado contra el pecho, encaró a las dos con una rabia que venía de todas las injusticias que ya había visto en la vida y dijo: «Ustedes no estaban planeando desaparecer un problema, estaban planeando desaparecer una vida». Don Lorenzo, con los ojos llenos de lágrimas, apenas murmuró: «Esto no se va a quedar así». Y fue ahí que él tomó la decisión que prendería fuego a su propio matrimonio. Horas después, ya en la mansión, el salón estaba decorado. Invitados bien vestidos, árbol de Navidad brillando, música suave llenando el aire, todos esperando ver un cuento de hadas moderno, sin imaginar que estaban a punto de presenciar un escándalo histórico. Vanessa entró lista para fingir normalidad, con una sonrisa temblorosa y el vestido impecable, la madre caminando al lado con aquella mirada de víbora vieja, y don Lorenzo apareció algunos minutos después, demasiado serio para un novio, mirando todo como si viera por primera vez la falsedad escondida en cada rincón. Cuando el oficiante comenzó a hablar, la voz de él era solo un ruido distante.
Y fue exactamente en ese momento que las puertas del salón se abrieron de nuevo con un estruendo, y Rosario entró, vestida con el uniforme simple, pero con una presencia que calló cada susurro, cada risa. En los brazos, el bebé ahora envuelto en una manta limpia, todavía delgado, todavía frágil, pero seguro. Algunos invitados se llevaron la mano a la boca, otros intercambiaron miradas escandalizadas. Vanessa se puso blanca, la madre se trabó como una estatua, y Rosario, sin miedo, caminó hasta el pasillo central, alzó la voz y dijo: «Antes de que ustedes aplaudan esta boda, alguien necesita conocer al invitado que fue escondido como basura». El salón entero contuvo la respiración. «Este bebé», continuó ella con la voz firme, resonando por el salón como si fuera un micrófono conectado al corazón de cada uno allí, «es hijo de la novia, y ustedes iban a dejarlo desaparecido después de que la alianza estuviera en el dedo». Y el murmullo comenzó alto, indignado, pesado, como una ola invadiendo la playa. Vanessa intentó correr hasta el micrófono improvisado, gritando: «Ella está mintiendo, está loca, quiere destruir mi boda». Pero don Lorenzo tomó la delantera, levantó la mano y habló lo suficientemente alto para callar hasta la música. «Loca es quien cree que puede esconder a un hijo y dejarlo morir para ganar dinero». Entonces, él tomó el celular de Rosario y pidió que ella le diera play al audio en altavoz. El salón entero oyó las frases frías, calculadas, crueles, dichas por Vanessa y por su madre sobre desaparecerlo, no arruinar el futuro, nadie saber que existió. Los invitados pasaron a mirar a la novia como si estuvieran delante de un monstruo. La madre intentó decir que era broma, que el audio estaba fuera de contexto, pero ahí Rosario mostró el frasco del suplemento para recién nacidos desnutridos. Exhibió la foto del cuarto sofocante y del armario donde él era guardado. Y en aquel momento no había más defensa, ni truco, ni puesta en escena que sostuviera la máscara de ellas. Don Lorenzo, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro marcado por una decepción que no tenía vuelta, se giró hacia Vanessa y preguntó por última vez, con la voz baja pero cargada de dolor: «¿Ibas realmente a dejar desaparecer a tu propio hijo para poder entrar en mi casa como esposa?». El silencio de ella fue la respuesta más cruel. Ella bajó la cabeza, llorando no de arrepentimiento, sino de orgullo, herido por haber sido desenmascarada. La madre intentó abrazarla, diciendo que harían todo por el bien de la familia, y fue ahí que don Lorenzo explotó. «Familia. Familia es lo que esta empleada hizo por mi hijo que ni siquiera es mío. Familia es proteger a quien no tiene voz». Él se quitó la alianza del bolsillo, la tiró al suelo, frente a todos, y completó: «Esta boda se acabó. Ustedes dos salen de mi casa hoy y el resto lo resuelve la policía». Algunos invitados aplaudieron, otros apenas miraban impactados, pero todos sabían que estaban viendo justicia siendo hecha. Rosario, temblando, miró al bebé y sintió las lágrimas caer, no solo de alivio, sino de miedo por lo que vendría. Fue entonces que él se giró hacia ella y dijo: «Quédate. Confío más en ti que en cualquier persona aquí dentro». Y esa frase lo cambió todo. Días después, con las luces de Navidad aún parpadeando por la casa, pero ahora en un clima completamente diferente, la mansión ya no era más escenario de mentiras, sino de reconstrucción. Vanessa y doña Marta estaban siendo investigadas, el bebé recibiendo cuidados médicos, ganando peso despacio, ahora durmiendo en un cuarto ventilado, lleno de luz, lejos de armarios cerrados. Rosario pasaba horas allí meciendo a aquel pequeño superviviente, contando historias bajito, como quien intenta borrar memorias de dolor con dosis de cariño. Don Lorenzo, aún herido, pero más lúcido que nunca, entró en el cuarto un día, se apoyó en la puerta y se quedó observando la escena en silencio por algunos segundos hasta decir:
Fuiste tú quien lo salvó a él y me salvó a mí también. Ella intentó minimizar, diciendo que solo hizo lo que cualquier persona decente haría. Pero él sacudió la cabeza. ¿Cualquier persona? No, tú. Entonces anunció con una calma firme. A partir de hoy no eres solo la empleada, eres mi ama de llaves, responsable de la casa, de la rutina, de todo, y si quieres, puedes ser también la persona que me va a ayudar a garantizar que este niño crezca sabiendo que nunca fue descartable. Ella lloró, rió llorando, sin creer que después de casi perderlo todo, estaba allí subiendo de posición, de respeto, de lugar en el mundo, no por traicionar a nadie, sino por proteger una vida. Con el tiempo, la historia corrió por la ciudad San Miguel de Allende como fuego en paja seca. Todos comentaban sobre la boda cancelada, sobre la novia ambiciosa, sobre el plan cruel, pero principalmente sobre Rosario, que tuvo el coraje de enfrentar a dos mujeres dispuestas a todo para no perder dinero. Algunos la llamaban loca, otros valiente, pero para don Lorenzo y para aquel niño que ahora sonreía con los ojos brillando, ella tenía otro título, heroína. Y en medio de las luces parpadeando en el final de año, el árbol montado de nuevo. Pero ahora, sin mentira ninguna por detrás, Rosario miraba al pequeño en el regazo y pensaba en cómo la vida cambia de lugar sin avisar. Un día eres solo la chica de la limpieza, ignorada en los rincones. Al otro, eres la persona que sostuvo la verdad en los brazos. Y si te fijas bien, la lección que queda es simple pero profunda. No siempre quien brilla en el altar es el héroe de la historia. A veces, el verdadero milagro viene de alguien que pasa fregando el suelo en silencio, pero que tiene el corazón gigante, lo bastante para salvar una vida entera. Y allí, mientras el niño se dormía tranquilo, ella susurró bajito: «Tú nunca más vas a ser secreto de nadie, porque a fin de cuentas el ascenso no es solo subir de cargo, es subir de propósito, de valor, de lugar en el propio destino».